Buenos hermanos, vamos a dar paso a la palabra de hoy. Y estos jueves atrás que me ha tocado predicar, hemos visto que estábamos tocando el tema de tesalonicenses, que veíamos que se nos decía que estuviésemos siempre gozosos, que orásemos sin cesar y que diésemos gracias en todo, ya que eso era la voluntad de Dios para nosotros. Y eso lo seguiré tocando los jueves, pero dio la coletilla la última reunión, que estos domingos en que me tocase a mí predicar veríamos, si Dios quiere y si es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cuáles son sus propósitos. Muchas veces oramos, Señor, muéstranos tu voluntad, pero desconocemos que Dios ya tiene una voluntad preparada de antemano para cada uno de nosotros. En el texto que se usaría como el tema principal de la predicación de hoy, en Efesios 5:17, nos dice lo siguiente. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, se nos llama a no seamos aquí imprudentes, en algunas otras versiones sería insensatos. Al lenguaje actual me lo invento ahora y, por ejemplo, podemos poner tontos, no seamos tontos, desconociendo la voluntad de Dios. Y ya que la voluntad de Dios es muy amplia y se nos dice mucho, por eso de ahí a que lo hagamos paso a paso, predicación tras predicación, hoy veremos, si va todo bien, cuál es la meta como cristiano de cada uno de nosotros, cuál es el método y cuál debe ser nuestro resultado. No sé si aquí hay alguien nuevo, si hay alguien nuevo que lo ha traído o que no lo conozca, que lo señale y levante la mano. ¿Vale? Todos conocemos al Señor, vale, perfecto. Cuando hacía yo el discipulado de 5 años que estuve, más luego el seminario con mi abuelo, una de las cosas que me insistía muchísimo es que al final de cada sermón tuviese un mensaje evangelístico para la gente. Si vamos a tratar el tema de la voluntad de Dios, tiene más lógica que el mensaje evangelístico sea antes de que conozcamos la voluntad del Señor para nosotros. Pero si no hay nadie aquí que sea nuevo y todos somos nacidos de nuevo, me salto este trocito y vamos al grano. Nos hemos saltado una paginita, fijaos. Bueno, ya que todos sabemos que Jesús murió por nuestros pecados y que nos ha dado una nueva vida, que Jesús es nuestro paracaídas, en la palabra nos dice que nuestra paga, nuestra recompensa, nuestro salario por haber pecado en la muerte, y Jesús ha sido ese paracaídas que nos ha salvado para que no estuviésemos muertos eternamente. Pues ya que todos sabemos esto, pues vamos a ir a conocer la voluntad de Dios. Y aquí tenemos nuestra meta, nuestro objetivo. Y el texto es Romanos 8, versículo 29. En pantalla no lo pone, pero yo voy a leer también por encima el 28, que todo el mundo lo sabe, y el 30 para dar un poquito de más información. Pero nos vamos a basar solamente en el 29. Voy a leer yo el 28, como os he dicho. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y el 30, si tenéis la Biblia, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Amén. Es necesario que lea así un versículo antes y uno después, porque todos conocemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y muchas veces nos quedamos ahí y nos creemos superhumanos, pero no. El versículo 9 se nos dice el propósito. Podríamos desgranar este versículo palabra por palabra, pero no quiero hacer lo que hice en los jueves de que empecé a desgranar y ya llevo varias reuniones, así que vamos a ir un poquito al grano. Y en primer lugar se nos dice que a los que antes conoció. ¿Qué significa los que antes conoció? Significa que mucho antes de nuestra propia existencia,
Dios pensó en cada uno de nosotros, Dios pensó en ti y en mí, en cada paso de nuestra vida que íbamos a tomar, en las decisiones tanto buenas como en las malas. Dios sabía todo eso antes de que el universo mismo fuese creado. Todos sabemos que el conocimiento humano se forma por dos vertientes, uno por la experiencia y otro por lo que nos va, la información que nos van transmitiendo pues nuestros antecesores, lo que vamos leyendo, lo que vamos estudiando. Pero básicamente el conocimiento humano es un conocimiento adquirido, se aprende por experimentación y muy pocas cosas son innatas o talentos que lleve en sí mismo el hombre. En cambio, el conocimiento de Dios es eterno. Una de las diferencias que me gusta a mí mucho cuando hablo a veces acerca de filosofía, acerca de Dios y esto, es que pensemos, por ejemplo, el infinito es algo que tiene principio, pero que no llega a su fin. En cambio, de Dios se nos dice que es eterno. Dios no ha tenido ni principio ni fin. Él existe y es perfecto en sí mismo. Y el conocimiento de Dios es igual. Es un conocimiento perfecto en sí mismo. No ha tenido Dios, ese conocimiento de Dios no ha tenido ni principio ni fin. Y en ese conocimiento estábamos tú y yo en la mente de Dios. Fijaos lo importante que es esto. Luego se nos habla de que nos predestinó. Y eso básicamente, en esta iglesia lo sabemos bien, pero hay algunas otras que les cuesta un poquito, que significa que Dios nos escogió por gracia para que fuésemos sus hijos. En la Biblia nos llama una y otra vez y nos insiste a lo mismo. Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Luego nos dice también más adelante, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y en Santiago se nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ningún modo. ¿O no tiene potestad alfarero para crear del mismo barro una masa para hacer cosas buenas y otra masa para hacer cosas deshonrosas? Efesios 2:8, y creo que este es el pilar fundamental de cada creyente. Dice así, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y algunos que duden un poco dicen, hermanos, pero es que aquí también pone que el que persevera hasta el fin será salvo, o sea, se nos llama a perseverar. Sí y no. En este texto de Mateo 24, que algunos lo conocerán, se nos está hablando del tiempo de la tribulación, de aquellos días. Pero luego, aunque no hablase de aquellos días y se mencionase ese texto en la época de la gracia en la que ahora estamos, también tiene su sentido lógico, y es que la salvación es por gracia. ¿Y quién hace en nosotros el querer y el hacer? Pues por lo tanto la preservación de los santos es cosa de Dios. Y el hombre solamente tiene que estar firme a la voluntad de Dios. La salvación es un regalo. Y las obras, lógicamente, son la evidencia de que hemos sido salvados. En Santiago se nos dice también, alguno dirá, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Y se le contesta, pues muéstrame tu fe sin tus obras, porque a lo mejor no vale de nada, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una pregunta para aquellos que sigan dudando acerca de la palabra predestinar, que a veces suena muy extraña. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, no hace falta que la vuelva a repetir, si hace falta la leo. Lo veo todo muy serio, me imagino que sí, la conocemos. El hijo pródigo pregunta, ¿fue salvo antes o después de ir al Padre? Jesús, cuando contó la historia, Jesús, antes de hablar de esta misma historia, antes de que las palabras saliesen de su boca, en la mente de Jesús ya sabía cómo iba a acabar la historia. Y aunque el hijo se hubiese alejado en la historia, aunque hubiese tenido esa época oscura y de tinieblas, siempre fue un hijo y guardado por el Padre. Y lo vemos eso en el final, cuando el hijo vuelve humillado y dice, solamente sirvo para ser un esclavo tuyo, el padre le pone un anillo de autoridad y hace una fiesta porque su hijo que era muerto ahora ha sido encontrado. Y luego ya un texto ahí como coletilla que
aquí nadie lo puede negar, es en Hechos 13:48, que dice acerca de cuando se predicó por segunda vez la palabra de Dios a los gentiles en los Hechos, y dice, y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Es decir, todos los que el Señor había escogido para la vida eterna fueron los que creyeron. Y esto, hermanos, es una belleza. Esto de que Dios, el versículo 29, me he comido los dos, se nos habla que Dios nos predestinó para que, con el objetivo de ser conformes a la imagen de Jesucristo. Cuando hablamos de la imagen de Cristo, Jesús dijo una vez a sus discípulos, al Padre no le veréis, pero quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús es la imagen de Dios. Me imagino un poco esto, no sabía cómo hacerlo a modo gráfico, pero invoco a vuestra imaginación. Imaginad que Jesús está aquí y Jesús es un espejo. Yo soy la humanidad, que estoy de espaldas a Dios, y la única forma de encontrarme con Dios es a través del espejo de Jesucristo. Pues esto mismo es lo que Dios espera de nosotros, que a la humanidad que está de espaldas a Jesús, vean a Jesús por el espejo de tú y de mí. De tú y de mí, ha sonado un poco, bueno, de tú y yo, mejor dicho. Perfecto. Y esa es la voluntad de Dios el Padre. Preguntas que nos podríamos hacer. Y aquí citando también un poco a Malaquías, aunque parece que no tenga nada que ver, sí que tiene que ver. Dice en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y esto a diezmos y ofrendas no me voy a referir al dinero en sí, sino a aquello que Dios nos ha dado por pura gracia. Y es que si nosotros, los dones que tenemos de Dios, aquellas cosas que Dios nos ha dado por pura gracia porque no las merecíamos, a lo mejor una bonita voz, un talento para la música, una mente prodigiosa para estudiar la palabra, o gracia y carisma para ir por la calle predicando. Si tú no usas los dones que Dios ha puesto en ti, estamos robando a Dios. El propósito de Dios, su voluntad final, es que seamos la imagen de Jesús. Y Él te ha dado esos dones y talentos para que la gente llegue a Jesús. Entonces, ahora que sabemos que la voluntad de Dios es que seamos la imagen de su Hijo, veremos cuál es el método para dicho propósito. Eso lo tenemos en el siguiente texto en pantalla, que es el de Romanos 12, versículo 2. Dice, y no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y perfecto. ¿Cuántos conocían este texto? Y los que no han levantado la mano, espero que también lo conozcan, si no, más vamos. Y muchas veces, conociendo este texto, hemos dicho, Señor, muéstranos tu voluntad. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Voy a seguir. Se nos llama a ser transformados por medio de conocimiento, por la renovación de nuestra mente, para saber cuál es la voluntad de Dios. Josué 1:9, todo el mundo lo conoce. Voy yo a leer aquí textualmente del 5 al 9 y enfatizar las palabras claves que yo he ido marcando. Dice desde 5 al 9, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Volvemos a repetir. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado entonces en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca de que este libro de la ley, sino que ¿cuándo? Bueno, Señor, yo hago la meditación por la mañana y ha cumplido.
de día y de noche. Dice, en cada momento, en cada lugar, como vimos este jueves en la predicación, la oración, el estar cerca de Dios tiene que ser algo constante. Y dice, y meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Y entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando de nuevo, esfuérzate y sé valiente. La lectura de la Biblia y la comunión con Dios muchas veces no es fácil. Hace falta valentía, hace falta poner el despertador 2 horitas antes de ir al trabajo para estar solas con Dios y muchas veces cuesta. Pero no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sabemos ya la voluntad final de Dios, es que seamos la imagen de su Hijo. Y la voluntad a corto plazo, la voluntad para el día a día, es que leas, que guardes y hagas todo lo que está escrito. Y muchos me dirán, hombre, pero es que la Biblia fue escrita hace mucho y actualmente no pone nada de las cosas que pasan a día de hoy. En el Eclesiastés pone que no hay nada nuevo bajo el sol. Tú haz lo que dice la Biblia, medita día y noche y vas a ver. Hazme caso. Pero señores, ¿qué hago? ¿Tomo este préstamo que puede que me cueste pagarlo o no tomo este préstamo? Proverbios 27:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo de que presta. Si quieres ser esclavo de algo que pudiendo ahorrar un tiempo serías libre tú mismo. Ostras, Señor, es que mis hijos se han apartado de tus caminos. ¿Por qué? ¿Qué decía la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Lo instruiste cuando era niño? Pues ahora confía en Dios, confía en la segunda parte del texto. ¿No lo hiciste? Pide a Dios misericordia porque ella te avisó y a lo mejor te está poniendo a prueba para que lo que no hiciste con el niño cuando era pequeño, lo hagas ahora ya de adulto. Pero Señor, ¿por qué meto tanto la pata en el trabajo y por qué cada vez que abro la boca sube el pan? La Biblia te dice, pues no seas bocazas. Lo dice, mira. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ostras, esto de la Biblia es algo más actual de lo que yo me esperaba. Mira, Señor, tengo esta meta, tengo este negocio, ¿qué puedo hacer para alcanzar esta meta? El Señor te dice, trabaja. Es fácil. El alma del perezoso desea y no alcanza, mas el que ama, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y si hacemos caso a la palabra, todos de aquí casi nos sabemos de memoria el Salmo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino en qué, en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? Josué 1:9, de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo es la voluntad del Señor? ¿Lo hemos visto? Es buena, agradable y perfecta. ¿La voluntad de Dios es entendible? No, hay muchas veces que no tenemos que entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos gustará. Carnalmente no. En Efesios nos dice porque la carne odia las cosas que son del espíritu y el espíritu está en contra de las cosas de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiésemos. O sea, o somos esclavos de la carne o somos esclavos del espíritu. La voluntad de Dios será fácil. Si te has convertido creyendo que ser cristiano sería fácil, te has equivocado de iglesia, de religión y de todo. El Señor Jesús dice que quiera venir en pos de mí, que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Para subir a la cima, de aquí solamente, bueno, Alexandro una vez me acompañó, tú me has acompañado a veces para escalar. Para subir a una cima hay que sufrir. Hay que caminar mucho, hay que sufrir, y luego cuando llegas a la pared y te pones a escalar, hay veces que lo consigues, o hay veces que cuesta un poquito más y lo tienes que poner para otro día. Y la comodidad está en el valle, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, ahí donde parece todo bonito, fácil, pero su final es muerte.
Pero ¿cómo sabemos qué es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para mí será para tener una vida gloriosa en este mundo y que me lleve al éxito. La Biblia dice, difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. ¿Entenderemos la voluntad de Dios? Ya lo hemos dicho. Hay muchas veces que lo que hace el Señor en nuestra vida no tiene un sentido para nosotros. Pero podemos estar confiados en que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y aquí voy a extenderme un poquito, porque hay muchas veces que lo que hace el Señor nosotros no lo podemos llegar a entender. Por ejemplo, y aquí voy a ser bastante bestia, y si hay alguien que sea un poquito sensible, pues pido disculpas de anticipado, os he avisado. Salmos 116:15. Estimadas al Señor la muerte de sus santos. Cuando un ser querido se va, es un hijo que está volviendo a los brazos de su padre. Aquí claro que hemos visto al principio de la predicación que pensó en nosotros y ya tenía todo hecho antes de la fundación del universo mismo. Es ese hijo que vuelve a los brazos de su padre. Un ejemplo nuestro, antes de Ezequiel, Priscila tuvo a los 2-3 meses, bueno, no llegó a los 3 meses, a los 2 meses, un aborto de un niño que yo lo llamo Enoch porque el Señor se lo llevó y ahora está con él. Nos dio ilusión la noticia y todo, y luego cuando se fue un palo. Luego el Señor nos quiso regalar a Ezequiel y damos gracias por él, es un poco trasto como todos lo vemos, pero después recibimos la noticia de que Priscila iba a tener trillizos. Esta vez por prudencia, como el de Enoch se fue hacia los 2 meses, dijimos, pues nos callamos la boca, porque no sabemos lo que puede pasar, y esperaremos ya a los 3 meses para dar la noticia que se dice que hasta los 3 meses no hay nada seguro aún. Pues pasados los 3 meses dimos la noticia, y a las semanitas, tristemente, pues saliendo del coche ya para urgencias, pues ahí ya Priscila tuvo el aborto y fue un impacto bastante grande. Sé que esto que estoy contando a lo mejor no es nada comparado con otros casos o comparado con tu propia historia o tu propio bagaje. Pero yo ahora que tengo cosas bastante claras y hay otras que no tanto, prefiero yo que todos mis hijos se los lleve el Señor ahora y que pasen una eternidad con Él, a que no tengan 100 años de buena salud en este mundo y pasen una eternidad alejados del Señor. ¿Se entenderá la voluntad del Señor? No. No siempre tenemos que entender la voluntad de Dios, pero debemos confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando un novio quiere dar una sorpresa a alguien, a su pareja sobre todo, la pareja no sabe qué le van a hacer. Pero la pareja está contenta porque aunque haya tenido un mal día en el que el trabajo le haya ido mal, esté en sus días, haya tenido bronca con la abuela o cualquier cosa, me lo invento. Pero solamente el hecho de saber que ese novio tiene un propósito sorpresa para ella, ya le ha hecho el día. Ya está contenta. Luego ya veremos el regalo, pero de momento está contenta. Y en ese momento es la persona más feliz de todo el mundo. Queremos ser la persona más feliz de este mundo, acerquémonos a Dios. Estemos en comunión con Él, porque sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico de la hija de Jairo. Todo el mundo conoce la historia, estaba muy enferma. Jairo, alguien importante de la sinagoga, alguien que era admirado por todo el pueblo judío, decide por salud de su hija, pues, bajarse del atril, arrodillarse, caminar hasta Jesús, arrodillarse, humillarse ante Jesús y pedirle el milagro a Jesús.
Y una vez pasa esto, Jesús acepta ir con él. Ya está. Ya el milagro para la vida de Jairo ya ha llegado. Jesús ha dicho que si vamos ahí, ¿qué pasa de camino a su casa? Parece que los planes de Dios se paran por el camino. Hay otra persona que le quita protagonismo, otra persona que se mete por el medio y toca el manto de Jesús. Encima sale por el poder de Jesús hacia esa muchacha, que a lo mejor ese poder que salía de ahí era el poder que iba a sanar a mi hija. Empiezan encima esa mujer y Jesús a hablar, mi hija muriéndose, y Señor, no lo entiendo, dijiste que ibas a venir a mi casa. Era el momento de mi milagro. No lo entiendo, no hay tiempo. Pero ¿cómo es la voluntad de Dios? Y no solo eso, sino que encima luego viene gente y dice, Jairo, ya decíamos que no hacía falta esto, es que te has humillado tontamente. Tu hija ya ha muerto. Pero Jesús, que sabe todas las cosas, en Marcos 5:36 dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y Dios nos está diciendo eso a día de hoy, no temas. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. El propósito de Dios para tu vida es que ni la muerte, ni alguien que se ponga entre medio a hablar conmigo, lo va a detener. Dios siempre llega a tiempo. Y aunque parece que la voluntad de Dios muchas veces para nuestra vida se interrumpe, o que la situación se tuerza o se atrase, Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuál es el resultado? Hemos visto la meta, el método, y ahora vamos a ver el resultado para ir acabando ya y no alargarme mucho. El texto es Juan 15, del 7 al 8. Aquí he insistido en que se ponga la traducción del lenguaje actual. Yo voy a leer con la Reina Valera, pero me vais siguiendo. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Y en esto he glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. En el lenguaje actual se entiende un poquito mejor. Dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Por qué? Porque así ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, y mi Padre estará orgulloso de ustedes. Muchos se centran muchas veces en el versículo 7, pero se olvidan del versículo 8. El objetivo de pedid y os será hecho es con el propósito de que demostremos al mundo que somos discípulos de Cristo. Y eso hará que Dios Padre se sienta orgulloso de nosotros. Se nos llama a permanecer en las palabras de Jesús. Se nos llama a que le obedezcamos. Y ahora que llevemos fruto para así cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para terminar ya, en vista de esta maravillosa verdad de la voluntad de Dios, la cual hemos visto que es buena, agradable y perfecta, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora tú y yo? Ahora que hemos conocido la grandiosidad de Dios y su amor al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, todos aquí lo hemos aceptado, pero si hay alguien que aún no está dudando, ¿vas a aceptar ese regalo de salvación? Esto para salvos y no salvos también. ¿Rendiremos nuestra vida a Cristo y permitiremos que Él nos transforme a su imagen? Además, hemos visto que el comprender la voluntad de Dios implica leer, guardar y hacer su palabra. ¿Estamos dispuestos a esforzarnos y ser valientes y no conformarnos con los caminos de este mundo, sino a renovar nuestra mente y vivir de acuerdo a los propósitos divinos? La voluntad de Dios es que seamos un testimonio vivo. La palabra testimonio, cuando se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice ser testigos, y me seréis testigos, en el griego es la misma palabra que se usa para ser mártir. Un mártir es alguien que entrega su vida por Cristo. Nosotros, del mismo
modo en que Cristo entregó la vida por nosotros, vamos a entregar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra pereza, vamos a dejar todo eso atrás para humillarnos y ser testigos de Cristo. La elección es nuestra. Recordémonos, Dios nos ama profundamente y ha preparado un propósito especial para cada uno de nosotros. Sabemos que puede ser difícil, que puede que no lo entendamos, pero también sabemos que ese camino nos llevará a una vida plena y significativa en comunión con nuestro Creador. Así que os invito a tomar una decisión hoy, a seguir la voluntad de Dios entregando nuestra vida por completo, no solamente al 20%, al 50% ni al 80%, sino al 100%, que confiemos en su guía y dirección y que nuestra respuesta sea el buscar la voluntad de Dios en todo momento y en toda circunstancia. ¿Qué vas a hacer tú? La elección es crucial y eternamente significativa. Y espero que nuestra respuesta para esta pregunta sea un rotundo sí a la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén.